Hola, mi amigo querido, ¿cómo estás? Vamos al estudio número 2 para el 10 de enero del año 2026. El título de la lección es Razones para agradecer y orar. Y el propósito de la lección es mostrar que la oración no siempre consiste en pedir, porque Dios conoce lo que necesitas antes que se lo pidas. La oración es un instrumento de comunión con Dios y sirve para agradecer, para alabar, para enaltecer el nombre de Dios, y al hacerlo, el gran beneficiado somos nosotros. ¿Por qué? Porque ya no nos sentimos abandonados, tristes, solitarios. Nos sentimos en los brazos de nuestro Padre Celestial. Entonces vamos al estudio. La primera parte viene bajo el subtítulo de la comunión en el Evangelio. Y leo Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 6. Dice así: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Te acuerdas en qué circunstancias Pablo escribió la epístola a los Filipenses? Ya lo dijimos la semana pasada. Pablo estaba preso. Ahora, cuando escribe su carta a los Filipenses, ¿en qué parte? Él habla de que está orando, pero ¿en qué parte él dice, estoy orando, estoy rogando para que Dios me saque de estas prisiones, para tener la oportunidad de volver a verlos, para continuar predicando el Evangelio? ¿En qué momento? Pablo no pide a Dios que lo libre de las prisiones. ¿Quiere decir que él estaba feliz ahí? No estaba feliz. Pero las circunstancias de esta vida muchas veces están contra los hijos de Dios, porque por detrás de las circunstancias también está la mano diabólica. Él va a hacer de todo para que las cosas no te salgan bien. Él va a hacer de todo para destruir tu hogar, tu familia, tu vida financiera, tu vida profesional, tu vida en la iglesia, tu comunión con Dios. Él va a hacer de todo para destruir tu trabajo, en fin, tus valores, tus principios. Y no vamos a estar felices cuando las cosas salen mal, no. Pero tampoco nos vamos a sentir abandonados por Dios. Por eso vale la pena analizar la oración de Pablo. Él dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¡Qué extraordinario! Rogando con gozo, en la prisión rogando con gozo, y no por él, rogando con gozo por los filipenses, con alegría. ¿Por qué tanta alegría de Pablo por los filipenses? Porque los filipenses habían aceptado el Evangelio, y no hay gozo más grande para un pastor que ver a las personas aceptando el Evangelio. Ustedes saben que yo soy evangelista, y cuando visito una ciudad y hago un llamado después de la predicación, las personas vienen adelante. Yo veo el rostro emocionado de esas personas y siento una alegría, un gozo. El otro día yo estaba muy enfermo, asimismo prediqué, las personas vinieron adelante. ¿Saben que los dolores que estaba sintiendo en mi cuerpo, el malestar que estaba sintiendo, desaparecieron cuando vi la emoción de esa gente viniendo adelante y aceptando a Jesucristo? El que otro acepte el Evangelio produce gozo en la vida del que comunica o el Evangelio. Entonces Pablo agradecía a Dios por los filipenses, por la manera como ellos habían aceptado a Jesucristo. Más dice, estoy rogando por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Comunión en el Evangelio. ¿La comunión de quién? De los hermanos.
¿En quién? En el Evangelio. ¿Quién es el centro del Evangelio? Cristo. No puede haber comunión entre los hermanos si no hay comunión con Cristo. Y en lo que a Pablo le importaba era que ellos se mantuvieran fieles a Cristo y como consecuencia de eso, unidos como hermanos en comunión. Pablo en su oración sigue diciendo, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, yo estoy seguro que Cristo comenzó a trabajar en el corazón de ustedes. Pero lo que me da alegría es que este inicio de trabajo no es el fin, pero Cristo la va a terminar. Aquí hay un mensaje poderosísimo. Tú a veces en los primeros años de tu vida cristiana dices, ay, no sé si voy a poder, no sé si tengo fuerzas. Calma, querido. No fue Jesús el que comenzó la obra en ti, pues Él la va a terminar. Tú solo busca a Jesús. Búscalo de mañana, a mediodía, en la noche. Búscalo durante el día. Mientras estás manejando tu carro, mientras estás trabajando, piensa en Jesús, encomienda tu vida a Él. El que comenzó la obra en ti la va a terminar. Si tienes un carácter horrible y Jesús ya comenzó a transformar tu carácter, lo va a terminar. No hay nada que Jesús deje por la mitad. Él comienza un trabajo y lo termina con toda seguridad. Vamos a la segunda parte de este estudio. El subtítulo es Los pedidos de Pablo en oración. Ahora leo Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Es interesante. Pablo ora diciendo, yo ruego a Dios para que lo que comenzó lo termine, pero para que ustedes aprendan a vivir en amor. ¿Qué cosa es vivir en amor? No solo es amor en la iglesia, amor en la familia. Es amor en Cristo, amor a Cristo. Es el amor de Cristo el que te transforma, es el que cambia tu manera de ser. Y cuando estás amarrado en el amor de Cristo, unido por el amor de Cristo, ¿cuál es el resultado? Vas a comenzar a probar las cosas maravillosas que suceden en la vida de un cristiano que vive en amor con Cristo. ¿Qué cosas? Frutos. ¿Y qué frutos? Pues ahí colócale guardar correctamente el sábado, obedecer los mandamientos de Dios, portarte bien, caminar en sus caminos, en fin, todos los frutos que tú quieras. Especialmente los frutos del Espíritu Santo, gozo, paz, mansedumbre, temperancia, en fin. Todos los frutos van a aparecer en tu vida. El problema nuestro con los frutos es que a veces nosotros nos olvidamos de vivir en comunión con Dios. O entonces tenemos un estudio de la palabra de Dios, 5 minutos, 10 minutos de mañana, una oración corta y salimos. Ahí durante el día queremos producir frutos. Queremos portarnos bien, que todo salga maravilloso. Queremos ser obedientes y fracasamos. Pero fracasamos ¿por qué? Porque nos hemos separado de la fuente del poder. Y la fuente del poder es Cristo y su amor maravilloso. ¿Por qué se menciona aquí el amor? Porque solo el amor transforma. Solo el amor edifica. Cristo es la fuente del amor. Él nos amó tanto, de tal manera, que vino a este mundo para morir por nosotros. Por eso el versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. ¿Y para qué sirven los frutos? No para salvarte, sino para gloria y alabanza de Dios. Los frutos no son para salvación. La salvación es solo en Cristo, por Cristo, gracias a Jesucristo, su gracia redentora.
Pero cuando vives en Cristo aparecen los frutos. ¿Y para qué son los frutos? Para gloria de Dios y alabanza del Señor. ¿Por qué? Porque cuando la gente que te conocía, que eras bravo, eras peleador, eras un ebrio, palabras feas, ahora has conocido a Cristo. Tu vida se transforma, aparecen los frutos, amor, gozo, alegría. Y la gente te ve y ve los frutos. Alaba a quien. Gracias a Dios. Dios existe. Dios lo ha transformado. Esa es la razón de los frutos. No que tienes que hacer cosas buenas para salvarte, sino que las cosas buenas aparecen en tu vida para gloria de Dios. Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el título de El discernimiento espiritual aplicado. Y aquí vamos a ver que para el cristiano no todo lo que le sale mal es malo. Pero para que el cristiano entienda eso, tiene que alcanzar discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual es algo que tú alcanzas solamente a través de la comunión con Cristo. Discernimiento espiritual, llámale sabiduría. ¿Qué dice el apóstol Santiago? ¿Alguien tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios. Discernimiento espiritual. Y cuando tienes discernimiento espiritual, no todo lo que te sale mal es malo. A veces, a través de lo que aparentemente te sale mal, Dios hace cosas grandes. Y aquí volvemos a la experiencia de Pablo en Filipos. Leemos Filipenses 1, 12 al 14, que dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo del Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. Aquí está. Pablo había llegado a tener discernimiento espiritual para entender que aunque estaba preso, esa prisión no era el fin de todo. Esa prisión no era porque Dios lo había abandonado, sino que esa prisión era un instrumento a través del cual el Evangelio llegaría a las autoridades más grandes y la iglesia sería inspirada a continuar predicando el Evangelio. Ahora, haz un ejercicio personal. Trata de recordar algo que en la vida te salió mal, aparentemente mal, en la vida financiera, en la vida familiar, lo que sea. Y sin embargo, aunque al inicio, cuando estabas viviendo un momento difícil, pensabas que hasta que Dios te había abandonado, después con el tiempo Dios te mostró que Dios tenía un camino mejor para ti, pero que ese camino mejor pasaba por la circunstancia difícil que viviste. Entonces, querido, no te desesperes. Si en este momento las cosas no te están saliendo bien, no es porque Dios te abandonó. Es porque tal vez tú de eso que te está saliendo mal tienes que aprender una lección. Y ese aprendizaje te va a ayudar a evitar errores futuros. O a través de ese aprendizaje, tú vas a abrir puertas que nunca podrías haber abierto si no hubieras pasado por esa experiencia triste. ¿Perdiste un empleo? No te desesperes. Dios tiene un empleo mejor para ti. ¿No te salió bien este negocio que emprendiste el año que acabó? No te preocupes. Este nuevo año Dios te puede dar discernimiento espiritual para entender que justamente por el fracaso de este año, Dios te puede dar un año bendecido, extraordinario y maravilloso. Dios nunca pierde, querido, pero para entender la voluntad de Dios hay que tener discernimiento espiritual. Yo siempre cuento la historia de un hombre que un día vino diciendo que no tenía dinero, que había sido despedido de una fábrica, que el dinero se le había acabado. Y me dice: pastor, ¿qué me aconseja? Le digo: ¿pero cuánto tienes? No tengo nada.
Le digo, como nada, algo tienes que tener. Tengo 100 reales, moneda brasileña, 100 reales. Le digo, ¿y por qué no compras un sándwich, un refresco y vete a la esquina y vende? Él quedó ofendido. Pensó que yo me estaba burlando de él. Voltó para casa triste. La esposa le dice, pero tú no dices que el pastor Bullón es un hombre de Dios. No fuiste a pedirle consejo. Entonces, pues, vende, va a la esquina, vende sándwich y un refresco. Él fue. Le salió bien. Se animó al día siguiente, llevó el doble. Le salió bien. Al otro día, el doble. Le siguió saliendo bien. Hoy día es dueño de 100 trailers, carretas que venden comida, lleno de dinero. Mucho más dinero que el que ganaba en la fábrica donde trabajaba. ¿Le salió mal la fábrica? Le salió mal. ¿Por qué? Porque Dios tenía otro camino para él. Entonces no te desanimes, querido. Dios está en el control de tu vida. Vamos a la cuarta parte de este estudio, bajo el subtítulo de El fruto del Evangelio. ¿Cuál es el fruto del Evangelio? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Son varios. Pero el fruto del Evangelio, de acuerdo a las palabras de Pablo, escribiendo a los Colosenses, capítulo 1, 3 al 5, mira lo que dice. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe, primer fruto, en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, segundo fruto, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera, el Evangelio. Cuando tú conoces el Evangelio, aparece el fruto del Evangelio. ¿Y cuál es el fruto del Evangelio? Fe, amor y esperanza. Amor. ¿Por qué? Porque has aceptado el Evangelio. ¿Y quién es el centro del Evangelio? Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo hizo por ti para salvarte? Te amó. Si eres hijo del amor, ahora vas a amar, empezando por tu familia, por los que están a tu alrededor y por la gente que no conoces. Amar a las personas. Después viene la fe. ¿Qué cosa es fe? La confianza en Dios. Porque si vives en comunión con la fuente del amor que es Jesucristo, pues el resultado será también la confianza. Vas a aprender a confiar en Él y aunque las cosas te salgan mal, vas a seguir confiando en Él. Y en tercer lugar, la esperanza. Esto que estoy viviendo puede parecer malo, pero tengo la esperanza de que esto no va a continuar así. Amor, fe, esperanza. Nacieron como resultado de tu conocimiento de Cristo. Oh querido, acepta a Jesús. Ríndete a Él, entrégale tu vida, vive para Él. No vivas solo. Busca todos los días la palabra de Dios, aliméntate de la palabra de Dios. Vive en espíritu de oración y busca a otra persona para contarle lo que Cristo hizo en tu vida. Ahora sí, llegamos a la parte final de este estudio bajo el subtítulo de El poder de la oración. Mira lo que dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 9 al 12. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es interesante. Este versículo 11 me impresiona. Dice, rogamos para que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios es clave, querido, porque cuando tú no conoces la voluntad de Dios, pues vas a caminar de acuerdo con tu voluntad. Y tu voluntad, por más bien intencionada que sea, muchas veces te va a llevar al dolor, a la tristeza y al fracaso. Entonces necesitas conocer la voluntad de Dios, pero para conocer la voluntad de Dios necesitas conocer las Escrituras, porque es a través de las Escrituras que Dios te revela su voluntad. Y cuando conoces la voluntad de Dios vas a tener sabiduría e inteligencia espiritual.
Nadie te va a engañar porque tienes sabiduría e inteligencia espiritual. Los hombres pueden usar artimañas humanas y hasta diabólicas, pero nadie te va a engañar porque tienes inteligencia espiritual. ¿Y para qué todo eso? Mira lo que dice el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué cosa? Tú vas a Jesús. A veces eres torpe espiritualmente porque no conoces la palabra, no tienes la luz, vives en tinieblas. Pero cuando vas a Jesús, entras en el mundo de la luz. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y ahora caminas en gozo, en alegría, en paz, con esperanza. Vienen las circunstancias difíciles, no te rindes, no vuelves para atrás, no te desanimas. Tú eres precioso para Dios, Él te ama mucho. Por favor, no desanimes. Aquel que inició la obra en ti la va a terminar. Pastor, pero yo fallé. Pues levántate, sigue adelante. No te desanimes. Pastor, pero lo que hice es terrible. Pues levántate, continúa. No te quedes caído. La victoria no es de los que caen y se quedan caídos, es de aquellos que se levantan y persisten, prosiguen. Y no estás solo, Cristo está contigo. Y los ángeles te cuidan. No hay nada que tengas que tener miedo. Esta semana es una semana de desafíos para ti. No tengas miedo, enfrenta la lucha, la vida con Cristo. Un gran abrazo. Dios te los Filipenses. Después de la lección 7 ya entramos a la epístola de Pablo a los Colosenses. Pero todavía nos faltan 2, 3, 4 lecciones, creo, para terminar Filipenses. El título de la lección para esta semana es Brillar como luces en la noche. Es la lección número 5 para el 31 de enero del año 2026. Y el propósito de la lección es mostrarnos que vivimos en un mundo de tinieblas. En un mundo de tinieblas en el aspecto moral, espiritual. Las personas parece que caminan ciegas. Muchas veces quieren invertir el orden de los valores. Lo que antes parecía mal, hoy día parece bien. Y lo que antes era bien, hoy día parece ridículo, parece mal. Entonces, en medio de ese ambiente de penumbra, de oscuridad moral, espiritual, Dios nos llama para vivir como luces, para ser luces en medio de las tinieblas. Y pues la luz es Cristo. Y la única manera que nosotros podamos ser luces es reflejar el carácter de Jesucristo para el mundo. Pero la única manera de reflejar el carácter de Jesucristo es vivir permanentemente en comunión con Cristo, de tal manera que el carácter de Jesús se reproduce en nuestra vida y entonces nosotros vamos a la calle y las personas ven en nosotros el carácter de Cristo, la luz que ilumina este mundo. Entonces vamos avanzando con el estudio a la primera parte, bajo el subtítulo de Mostramos lo que Dios produce. Y en esta parte vamos a responder una pregunta. ¿Somos salvos por la gracia o por las obras? ¿Somos salvos por la fe o por las obras? Aquí necesitamos leer un versículo. Filipenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice lo siguiente, voy a leer y comentando a medida que voy leyendo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, voy a detenerme en este punto para explicar lo siguiente.
Miren la manera cariñosa como Pablo se dirige a ti. Por tanto, amado mío, aunque Pablo ha muerto hace muchos años, aunque todo lo que estamos estudiando es historia, esta expresión amado mío nos da la sensación de que somos una familia. Y es que cuando conocemos a Cristo y aceptamos a Jesús y comenzamos a vivir con Él, todos los seres humanos del mundo nos hacemos hermanos, nos hacemos una sola familia. Y Pablo dice, por tanto, amados míos. Y entonces el raciocinio de él es el siguiente. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Aquí Pablo está mencionando una cosa interesante. Es muy fácil de relativamente ser obediente cuando todos nos ven. Es fácil ser un buen cristiano cuando las miradas están dirigidas hacia nosotros. Pero ¿cómo vivimos cuando las personas no nos ven? Es fácil obedecer cuando todos están viendo nuestro comportamiento. Pero cuando estamos solos, cuando las personas no nos conocen y, sin embargo, observan nuestro comportamiento, ¿qué es lo que ven? ¿Ven al Señor Jesús andando por las calles o ven al simple ser humano pecador? Entonces, nuestra preocupación no debe ser vivir bien solo delante de las personas. Lo que Pablo está diciendo aquí, necesitamos aprender a vivir bien cuando estamos solos, cuando nadie nos ve. Y eso solo funciona cuando hemos llegado a vivir una experiencia de amor personal con Cristo y el carácter de Jesús se revela en nuestra vida, o en público o en privado. Pero el carácter de Jesús está en nosotros somos apenas reflectores de la luz de Cristo. Entonces ahora sigo leyendo el texto, dice así: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta frase, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, hace que algunas personas piensen que la salvación es fruto de la ocupación humana, o sea, de la obra humana, del esfuerzo humano, del trabajo humano, de la autodisciplina. Porque Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Oblígate, esfuérzate, domínate, contrólate. Y aunque el control es un fruto del Espíritu Santo en la vida del cristiano, la salvación no es fruto del autocontrol ni del dominio propio. Entonces, tomar solo esta frase, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, para decir que para ser salvo hay que dominarse, hay que controlarse, hay que esforzarse para cumplir, para guardar, no está correcto. Esa manera de pensar con relación a esta frase está fuera de contexto. Porque para entender lo que Pablo está diciendo, tenemos que leer lo que viene a seguir. Y lo que viene a seguir dice así: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y después dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, aunque en la vida del cristiano que tiene el Espíritu Santo, el dominio propio es un fruto, no es el dominio propio la causa de tu salvación. Y aunque tú, si tienes el fruto del dominio propio, vas a ser un hombre que tenga un autocontrol, que no se va a dejar llevar y arrastrar por los instintos, no es tu autocontrol el que te garantiza la salvación, porque Dios es el que produce en ti tanto el querer como el hacer. Es todo trabajo divino. O sea, no eres salvo porque te ocupas en tu salvación con temor y temblor. Eres salvo
porque confías en el Señor Jesucristo, porque vives con Él una vida de comunión y el Espíritu en ti produce el autocontrol. Esto es lo que Pablo está diciendo dentro del contexto. Ahora vamos a la siguiente parte de este estudio bajo el subtítulo de Luces en la oscuridad. Y vamos a leer nuevamente lo que Pablo escribió en la epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículos 14, 15 y 16. Dice lo siguiente: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Voy a parar aquí un poco. Los cristianos que han sido salvos, que viven una vida de comunión con Cristo y que están en la iglesia, viven sin murmuraciones ni contiendas. Quiere decir, en la familia de Dios no hay chisme, no hay maledicencia, no hay suspicacia, porque es un pueblo santo. Debería ser así. Pero cuando Pablo escribe a los filipenses diciendo, haced todo sin murmuraciones y contiendas, es porque en la iglesia de Filipos se estaban haciendo las cosas con murmuración y con contienda. Chisme, no, que me dice, no, que dijiste, no, que esto, no, que lo otro. Y no solo chisme, sino contienda, confrontamiento, confrontación, discusión, a veces acalorada, a veces pues mostraba esa discusión, ese espíritu, mostraba que no había el carácter de Cristo, no estaba reflejado en la vida de estas personas. Ahora, no es solo este problema de la iglesia de los filipenses. ¿Qué te parece hoy? Yo no sé si te acuerdas, ya conté la historia. Una niña un día me hizo una pregunta: pastor, ¿los miembros de la junta de la iglesia también se van a salvar? Y me pareció interesante la pregunta y le dije, ¿por qué? Es una niña que vive solo con el papá. El papá es miembro de la junta de iglesia. La mamá se fue. El papá cría a la niña. Y como el papá tiene junta de iglesia los sábados en la tarde, no tiene con quién dejar a la niña y la lleva a la junta. Pero la niña no participa en la junta, se sienta en el banco de atrás, observando todo. ¿Y por qué me hacía esta pregunta? Porque ella veía que en la junta discutían, se agredían, muchas veces se faltaban el respeto con palabras. Y entonces la pregunta de ella es, ¿los miembros de la junta también se van a salvar? Quiere decir, los miembros de la iglesia, no solamente la junta, de la iglesia en general, están en la iglesia, se han bautizado, porque han aceptado intelectualmente el evangelio. Pero mi pregunta es, ¿basta eso? ¿O el carácter de Cristo está siendo reflejado en la vida de la iglesia? Parece que en Filipos no estaba sucediendo. Por eso Pablo escribe, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Y continúo leyendo, para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Te acuerdas que Jesús dijo que debemos ser sencillos como la paloma? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Jesús, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El ideal que Pablo presenta a los hijos de Dios es alto. Y no tiene que ver solamente con las cosas que se ven. Tiene que ver con las cosas que no se ven, las cosas que están por dentro. En realidad, las cosas que están relacionadas con el carácter. Cuando hablo de carácter no estoy hablando de temperamento, porque por temperamento unos son más alegres, más efusivos, más entusiastas, otros son más pacatos, más tranquilos, no hablan mucho. Eso no es problema, temperamento no es problema. En el jardín de Dios hay lugares para los gladiolos, las rosas, los claveles, las margaritas.
Y en la iglesia de Dios hay lugar para el tristonio, para el alegre, para el dinámico, para el pasivo, para el activo, en fin, para todos los tipos de temperamentos. Estoy hablando de carácter, lo que va por dentro. ¿Ah? El carácter del ser humano se deformó cuando entró el pecado. Hoy día todos tenemos el carácter deformado. Y el camino de la vida cristiana es caminar con Cristo para que el carácter de Jesús se reproduzca en nuestra vida. Y cuando eso se hace una realidad, pues entonces ya no hay murmuración ni hay contienda en la iglesia. Y en medio de este mundo de tinieblas brillamos como luces. El mejor testimonio en favor del Evangelio no es la palabra, es la conducta, es la manera de ser. ¿De qué vale que yo predique bonito, pero si soy una persona explosiva, que discuto, que agredo, que ofendo? No, pues, el Evangelio no ha hecho nada en mi vida. Ha llenado mi cabeza de teoría, pero no ha transformado mi vida. Y Jesús no quiere solamente que la teoría del Evangelio llegue a la persona, sino que el Evangelio entre, y me refiero ahora al Señor Jesucristo, en la vida del cristiano a través del Espíritu, y vaya trabajando de tal manera que el carácter de esa persona sea transformado. Entonces ahora vamos a la tercera parte, un sacrificio viviente. Y aquí hablaremos que si tú has aceptado a Jesucristo, has aceptado una misión, la misión de predicar el Evangelio. Y si tú estás dispuesto a cumplir la misión de predicar el Evangelio, vas a encontrar oposición, vas a encontrar dificultades, piedras en el camino, crítica, condenación, pruebas, porque el diablo no quiere que cumplas la misión. Porque cumplir la misión es parte del caminar con Cristo. No es solamente estudiar la Biblia todos los días. No es solamente orar todos los días, es también cumplir la misión. Entonces vamos a leer el texto para tener una idea más completa de lo que estoy diciendo. Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 17 y 18 dice lo siguiente. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, en otras palabras, Pablo está diciendo, y aunque ya me aproxime de la muerte, aunque esté envejeciendo, aunque ya mi vida se esté agotando, aunque sea derramado en libación, esa expresión derramado en libación es interesante. Cuando agarras una jarra de agua y vas echando los vasos, llenando los vasos con el agua, ese acto es libación, solo que tenía un sentido espiritual. Lo que Pablo está diciendo, algo se está agotando, mi vida se está agotando, pero se está agotando en el servicio a Dios, en la predicación del Evangelio. Yo estoy trabajando por ustedes, yo estoy sirviéndoles a ustedes. Es interesantísimo esto. Sigo leyendo. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Quiere decir, Pablo, en otras palabras, está diciendo, no es fácil predicar el Evangelio. No es fácil cumplir la misión. Yo estoy envejeciendo, mi vida ya se está agotando, pero me gozo y me alegro en continuar sirviendo y espero que esto produzca gozo también en ustedes. Oh querido, si tú tomas la misión en tus manos y quieres predicar el Evangelio, no vas a encontrar un camino fácil. Hay muchas dificultades, pero gózate y alégrate. ¿Sabes por qué? Porque en esta vida, en esta tierra, tú no vas a ver los frutos de tu trabajo. Pero en el cielo, personas que se van a acercar de ti y te van a decir, mira, por una palabra tuya, por un estudio bíblico tuyo, por una actitud tuya, yo estoy aquí. Porque tú fuiste la luz que iluminó mi mundo de tinieblas. Y ahora llegué al conocimiento del Evangelio y llegué aquí al cielo. Y ese día hay un himno que dice, en el cielo lágrimas no habrá, pero tú llorarás de alegría. Ese llorarás no es llorar de lágrimas, es exultación de alegría, emoción.
valió la pena haberte dejado transformar por Jesucristo para que el Espíritu de Dios hiciera maravillas en tu vida. Vamos a la cuarta parte del estudio, el tiempo se nos está yendo. Aquí vamos a hablar de un carácter transformado. En esta parte del capítulo 2 de Filipenses, Pablo habla de Timoteo y gasta bastante tiempo, varios versículos, para hablar de Timoteo. Y básicamente el tema de referirse a Timoteo es que el carácter se forja en el dolor. Cuando las dificultades llegan a tu vida, no llegan simplemente para hacerte sufrir, llegan para purificar tu carácter, para temperar tu carácter, para hacerte un ser humano valiente, aguerrido en Cristo, no por tus cualidades humanas. Vamos a leer el texto, Filipenses capítulo 2 del versículo 19 al 24. Es un poco largo el texto, voy a ir leyendo y comentando. Dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Paro aquí. El versículo 19 dice, espero enviaros a Timoteo. Quiere decir, voy a mandar a Timoteo para visitarlos a ustedes. Y cuando él vuelva, quiero que me traiga noticias. Él va a observar la vida de ustedes, él los va a aconsejar, él les va a llevar mi palabra. Y cuando regrese me va a traer noticias suyas. Y eso, sin duda ninguna, va a alegrar mi corazón. Ahora vamos al versículo 20. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Está hablando de Timoteo. Dice, yo no encuentro otra persona aquí, en este momento, que los ame tanto y que se haya dedicado tanto a Jesús, a servir a Jesús, y que esté dispuesto a ir y visitarlos a ustedes llevando mi mensaje. Interesante como Pablo describe a Timoteo. Ojalá que esa descripción de Timoteo se encaje en tu vida. Hombre aguerrido, hombre valiente, hombre que ama a las personas, hombre que podría ser un canal por el cual fluya el amor de Jesús hacia los seres humanos. Ahora leo el versículo 21. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. En otras palabras, Timoteo sí buscaba lo que es de Cristo, no buscaba solamente lo que era de él. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Ahora, ¿cómo se formó el carácter de Timoteo? De esta manera tan bonita como Pablo lo describe. En el dolor. Porque Timoteo desde joven acompañó a Pablo. Cuando hubo que comer, comieron. Cuando hubo que sufrir, sufrieron. Cuando había donde dormir, durmieron. Y en el dolor, en la dificultad, en la aflicción, el carácter de Timoteo se formó. Y ahora Pablo sentía gran satisfacción, gran alegría de ver que aunque él estaba ya acabando su carrera, Timoteo se estaba levantando como un guerrero de Dios. Llego al final de este estudio hablando de Epafrodito. Yo no sé si tú le pondrías a tu hijo de nombre Epafrodito. Yo no sé quién se animaría a llamar a su hijo Epafrodito. Este era un nombre pagano, Epafrodito. Había una diosa pagana en ese tiempo llamada Afrodita. Y Epafrodito quería decir que fue dedicado a Afrodita, a la diosa pagana. Y sin embargo el Evangelio alcanzó a Epafrodito, parece que en la ciudad de Corinto, y él se entregó, se convirtió, y ahora se volvió un instrumento poderoso en las manos de Jesús y al servicio de Pablo. Es interesante que Epafrodito trabajaba al lado de Pablo. Mira cómo llama Pablo a Epafrodito. Dice, Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 30, dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, mi colaborador
y compañero de milicia. Mi hermano, miembro de mi familia, mi colaborador, participamos de la misma misión. Mi compañero de milicia, luchamos juntos por el Evangelio. Qué cosa linda, ¿no? Y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Parece que Epafrodito fue enviado por la iglesia de Filipos llevando una cesta básica, comida, ropa, para visitar a Pablo en Roma. Y Pablo ahora escribió la carta, y quien llevó la carta a los filipenses fue justamente Epafrodito viajando de vuelta a Filipos. Y por eso Pablo dice, él vino enviado por ustedes para ayudarme, y ahora yo lo envío de vuestra a ustedes. El versículo 26 dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que él había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Qué interesante testimonio de Pablo con relación a Epafrodito. Se enfermó. Fue de Filipos a Roma para ayudar a Pablo, se enfermó, y aún enfermo no quería que los hermanos en Filipos supieran, para que no sufrieran por causa de su enfermedad. Y según Pablo estaba casi para morir. Pero Dios lo sanó. No lo sanó solamente por él, por Epafrodito, lo sanó para causar alegría en el corazón de Pablo. Eso es interesante. Cuando Dios sana a una persona, a veces no es solamente por la persona, sino por los familiares, por los amigos que están orando, clamando por él, que están sufriendo por él. En fin, qué epístola rica, qué capítulo rico, el capítulo 2 de la epístola a los Filipenses. Hermano querido, que Dios te bendiga. Estamos ya prácticamente terminando enero. Has prometido muchas cosas a Dios al comenzar el año. No te olvides de lo que has prometido, especialmente estudia la palabra de Dios todos los días. Aprende a vivir en espíritu de oración y predique el Evangelio, aunque en el terreno no sea fácil. Un abrazo, muchas bendiciones para ti. Chao, chao. 2026. Título de la lección: Vida y muerte. Y el propósito de esta lección es mostrar que mientras vivamos en esta tierra, infelizmente, pues el dolor, la tristeza, la aflicción es casi como una ley de la vida. Nada de eso existía antes de la entrada del pecado al mundo. Pero cuando el pecado entró, trajo el dolor, la muerte, la enfermedad y consecuentemente las aflicciones, las tristezas del ser humano. Entonces el propósito de la lección es mostrar que lo que importa no son las dificultades que vamos a encontrar en el camino. Lo que realmente importa es cómo vamos a reaccionar delante de esos problemas y dificultades que la vida presenta. Entonces vamos a la primera parte bajo el subtítulo de Cristo será glorificado. Y aquí veremos que lo que importa en la vida es lo que Cristo desea de mí y no lo que yo quiero. Porque Dios me ama. Yo tengo que tener seguridad de eso. Y que una de las primeras cosas que tú tienes que convencerte es que eres precioso a los ojos de Dios. Tú puedes tener defectos, como yo, como cualquier ser humano. El otro día me encontré con una persona que dice que en un momento de dolor maldijo a Dios, habló palabras feas, y él piensa que eso Dios no le va a perdonar. Eso no es verdad. Cuando Dios perdona, olvida. Así que no importa si estuviste lejos de Dios, no importa lo que hiciste, lo que dijiste, todo eso ya pasó. Dios te ama, eres precioso a los ojos de Dios.
Y si Dios te ama, pues quiere lo mejor, de lo mejor para ti. El problema es que vivimos en un mundo de dolor. Y el dolor va a tocar nuestra vida más tarde o más temprano. Estés bien con Dios o no, el dolor te va a tocar, porque para que el dolor no tocase tu vida tendrías que vivir en otro mundo, no en este planeta de pecado. No de tu pecado, de pecado. El pecado entró y el pecado tiene su historia. Va a llegar al fin, pero hasta ese día muchas veces vamos a enfrentar el dolor. Pero que lo que realmente importa es cómo tú enfrentas las dificultades. Son como problemas que te van a destruir, o tú confías que la voluntad de Dios es soberana. Entonces vamos al texto bíblico, Filipenses 1, 19 y 20. Voy a leer el texto reflexionando en algunas partes. Dice así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Voy a parar ahí. Piensa en las palabras de Pablo. Él escribe a los filipenses y les dice: yo creo que por la oración de ustedes y por la suministración del Espíritu Santo, esto resultará en mi liberación. Cuando Pablo escribió esto, estaba preso. Y él prácticamente aquí demuestra la certidumbre de que gracias a la oración de los filipenses y gracias a la suministración del Espíritu Santo, él sería liberado, saldría libre de la prisión para continuar cumpliendo su ministerio de predicar el Evangelio. Pero sigue leyendo: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Ahora, vamos a meditar esta segunda parte. Por la oración de ustedes, por el poder del Espíritu Santo, yo creo que seré liberado. Yo saldré de la prisión. Este es mi anhelo, dice Pablo. Esto es lo que yo deseo. Esto es lo que yo quisiera. Claro, ¿qué preso no quisiera estar libre? Entonces, esto es lo que yo quisiera. Y por la oración de ustedes y el poder del Espíritu Santo, yo creo que esto va a ser una realidad. Pero sigue diciendo: pero tengo la esperanza de que en nada seré avergonzado. En nada. Allá quiero que reflexiones, en nada. O sea, si soy liberado de la prisión, no seré avergonzado, será gloria a Dios. Pero si me quedo en la prisión, tampoco seré avergonzado. Interesante, pero sigo leyendo el texto para que entiendas mejor. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será Cristo magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Un resumen. Pablo les dice a los filipenses: hermanos, oren por mí, estoy preso. Y yo sé que por la oración de ustedes y el poder del Espíritu Santo, yo voy a ser liberado. Esto es lo que yo deseo. Pero finalmente yo tengo la esperanza de que no seré avergonzado. Si me quedo o si salgo, no seré avergonzado. Y termina diciendo: Cristo será magnificado en todo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. En resumen, lo que él está diciendo es: si las cosas salen como yo quiero, gloria a Dios. Pero si las cosas no salen como yo quiero, gloria también a Dios. En todo Cristo será magnificado. El problema es que nosotros somos seres humanos. Claro que Pablo también lo era, pero él cultivaba una experiencia personal de comunión con Cristo y llegó a este punto. Nosotros también podemos, pero como estamos todavía en proceso de crecimiento, a veces somos egoístas en nuestros pedidos. Señor, quiero salir de la prisión, tú eres grande, tú eres poderoso, hermanos, oren por mí, quiero salir de esta situación, de esta enfermedad, quiero pasar por esta dificultad. Y queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Y si no son así, pensamos que Dios no ha respondido nuestra oración. Pero Pablo actúa de manera diferente. Él dice: yo
quiero ser libre. Yo sé que por la oración de ustedes yo puedo ser libre. Pero ¿y si no soy? Quiero que Cristo sea glorificado. O con mi prisión o con mi liberación, pero que Cristo sea glorificado. Bueno, ahora vamos a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de Morir es ganancia. Y aquí veremos que en esta tierra sufrimos por el gran conflicto. Muchas veces, delante de eso, es mejor descansar en Cristo. Y te explico. Lo que el diablo más quiere es hacerte sufrir. ¿Sabes para qué? Para que maldigas a Dios. Entonces, cuando tú maldices a Dios en la hora del dolor, y aunque no lo maldigas, cuando tú dices, Dios me ha abandonado, yo no sé para qué oro tanto, yo no sé para qué, si Dios no me responde. Cuando tú piensas así, el diablo se ríe. El diablo da una carcajada y dice, porque él mira a Cristo y dice, ¿estás viendo? Tu hija, tú confías en él, mira lo que... Él no cree en ti. Entonces, ¿por qué el diablo te hace sufrir? Ya lo he dicho muchas veces. El diablo no tiene nada contra ti. ¿Qué le has hecho tú al diablo? Pero como el diablo no puede derrotar a Jesucristo, se las agarra contigo para hacerte sufrir, para que maldigas a Dios y entonces que Él piense que ha ganado. Entonces vamos a leer Filipenses 1, versículos 21 y 22. Con esto que dije en mente, leamos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Vamos a ver el raciocinio de Pablo. Él dice así, para mí el vivir es Cristo. Yo vivo para Cristo, yo vivo para predicar su evangelio, para cumplir la misión. Pero si muero, eso es ganancia. ¿Y por qué? Porque dejo de sufrir. Paro de sufrir, descanso en Cristo hasta la mañana gloriosa de la resurrección. Pero dice, mas si vivir en la carne para mí resulta en beneficio para la obra de Dios, entonces yo no sé qué hacer. Es que Pablo ve dos caminos. El camino más fácil sería descansar en Cristo hasta la mañana de la resurrección y parar de sufrir. Por eso es que yo digo a veces, ¿por qué nos agarramos tanto de la vida? Si tienes hijos pequeños, vive con prudencia, con sabiduría, con sensatez, porque tienes que cuidar de tus hijos. Pero vamos a pensar en mi caso, a estas alturas de la vida. ¿Para qué quiero continuar viviendo más? Entonces, si viene el dolor, viene el sufrimiento, pues que Dios me deja descansar hasta la mañana de la resurrección. Pero Pablo dice, sí, yo también quisiera, pero, dice él, si estar vivo es para el bien de la obra, pues ahí ya me quedo indeciso, dice él, porque egoístamente, humanamente, preferiría descansar. Pero si es para que la obra continúe progresando, entonces yo me quedo indeciso, porque el continuar sirviendo a Dios implica dolor, sufrimiento, las dificultades propias de esta vida. Pero ¿qué nivel de espiritualidad había alcanzado Pablo en su comunión diaria con Jesucristo? Ahora tú también puedes hacer eso si cada día estudias la palabra de Dios, buscas al Señor en oración, buscas a otra persona para evangelizarla. Estarás creciendo en Cristo y delante del dolor no te vas a desesperar, creer que ya no hay solución, que está todo perdido, porque para los que creen en Jesús nada está perdido. Vamos a la tercera parte del estudio. Tener confianza. Sabes, lo que Dios permite en tu vida es lo mejor, aunque no lo entiendas, es lo mejor. Vamos a leer Filipenses 1, 23 y 24. Dice así, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El dilema que vimos en la parte anterior vuelve a repetirse aquí. Solo que aquí a veces este texto le crea confusión a algunos, porque dice así, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo.
Cuando Pablo dice teniendo deseo de partir, quiere decir teniendo deseo de descansar, de dormir en Cristo. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Entonces, como Pablo dice, tengo el deseo de morir y estar con Cristo, muchos usan este texto para decir, estás viendo, cuando la persona muere, si fue buena, se va a Dios. Pero Pablo no está diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo es, delante de todo el dolor y el sufrimiento de este mundo, yo quisiera partir, yo quisiera dormir, partir de esta tierra, pasar a la inconsciencia. Y voy a estar con Cristo, pero como Él ya ha dicho en otras oportunidades, no va a estar con Cristo inmediatamente, va a estar con Cristo cuando el Señor Jesucristo vuelva. Él ya lo ha explicado, pero este no es el tema de hoy, solo para referencia. Cuando la persona muere, descansa, y cuando Cristo vuelve, resucita y estará con Cristo por toda la eternidad. Entonces el dilema de Pablo una vez más es, yo quisiera partir, descansar, y cuando Cristo vuelve a estar con Cristo, pero cuando los veo a ustedes y veo que puedo ayudarlos a crecer espiritualmente con mi predicación, con mi enseñanza, entonces ya no sé qué hacer, estoy indeciso. Qué linda indecisión. Vivir, pero no para pasear, para disfrutar de la vida, sino para servir a la iglesia, para ayudar a los hermanos a crecer espiritualmente. Vamos a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de Permanezcan unidos. El tema de la unidad es clave en la epístola a los Filipenses. Inclusive la próxima lección, la próxima semana, el tema es la unidad en Cristo. Pero vamos a leer lo que dice Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ahora, ¿cómo es comportarse como es digno del Evangelio de Cristo? Eso tiene que ver con ropa, tiene que ver con música, tiene que ver con comida, tiene que ver con ¿qué? Yo creo que todas estas cosas son importantes en la vida de un cristiano. El cristiano que ama al Señor Jesús tiene que tener un cuerpo, templo del Espíritu Santo, que sirva a Dios. Entonces tiene que alimentarse de manera sana. Tiene que vestir este cuerpo como si fuera el cuerpo de Cristo. Tiene que divertirse de manera sana, que él se edifique espiritualmente. Todo eso es normal. El cristiano debe ser ordenado en todo lo que hace. Pero mi pregunta es, dice Pablo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿Qué cosa es comportarse como es digno del Evangelio? Él explica, dice, para que sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Para Pablo, en este texto, vivir como es digno del Evangelio es, en la iglesia, los hermanos, permanecer unidos. ¿Unidos para qué? Para enfrentar al enemigo. Unidos para combatir al enemigo. Pablo no quiere ver una iglesia combatiendo a los hermanos entre sí. Quiere verlos combatiendo contra el pecado, pero juntos, unidos, en un mismo sentimiento. Eso es para Pablo vivir como es digno del Evangelio. Ahora, podría haber una iglesia por ahí donde los hermanos están más preocupados que la comida, que la ropa, que esto, que aquello, que lo otro. Pero están peleando en la iglesia, discutiendo uno con el otro, mirándose mal uno con el otro, sin hablar uno con el otro. Pablo dice, pues eso no es vivir como es digno del Evangelio. Estás más preocupado en las cosas periféricas de la vida cristiana que en la esencia de la vida cristiana, que es el amor. Bueno, llegamos ahora a la última parte de este estudio bajo el subtítulo de Unidos y sin temor. Y aquí veremos, queridos, que nadie es loco para buscar el dolor, el sufrimiento, la tribulación. Pero si viene, hay que enfrentarla en el nombre de Dios. Vuelvo a repetir, nadie es loco para buscar el dolor, la muerte.
Mira, existen los famosos deportes radicales. Y yo veo a muchas personas que no sé qué tienen en el corazón. Quiero practicar un deporte radical. Todo deporte radical implica peligro. Y si eres un hombre joven que te gustan los deportes radicales, pero tienes una esposa, tienes niños, ¿por qué vas a colocar en riesgo tu vida? ¿Para qué vas a buscar la tribulación? ¿Para qué vas a buscar el dolor? Sé prudente, sé sensato. Pero pastor, yo soy atlético, me gusta. Pues que no se puede vivir en esta vida llevado por los gustos. ¿Para qué está la sabiduría, la prudencia, la sensatez? Entonces, vamos a leer Filipenses 1, 28 al 30 para ver lo que Pablo dice con relación al dolor y a la tribulación que llegan. Que llegan porque estás en este mundo, no porque lo has buscado, porque tú evita el peligro. ¿Para qué te vas a subir una montaña solo para batir el récord de que llegaste a la punta ahí a 6,000, 7,000 metros y te congelas y mueres y dejas la... No busques el dolor. Sé sensato. Pero ahora mira lo que dice Pablo con relación al dolor. Filipenses 1, 28 al 30 dice así. Y en nada intimidados por los que se oponen. En la propia iglesia de Filipos había oposición contra los hermanos de la iglesia. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición por su terquedad espiritual, por su ataque, por su veneno que sueltan contra los cristianos. Eso ya ellos están en el camino de la perdición. Sigo leyendo. Mas para vosotros que recibís toda esa oposición, es sinónimo de salvación. Y esto viene de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. En resumen, ¿tú crees que Pablo buscó ser preso? No. ¿Y por qué no? Porque él sabía que tenía la responsabilidad de predicar el Evangelio. Entonces, ¿para qué iba a hacer tonterías para ir preso? Tenía un comportamiento coherente y sin embargo fue preso. Fue inevitable porque en este mundo hay dolor. Ahora, él les escribe a los filipenses y les dice, mientras viváis en este mundo, vas a encontrar contradicción, gente que te va a atacar, se va a reír de tu fe, se va a burlar de ti. No te preocupes, déjalos. Ellos están en el camino de la perdición. El dolor y el sufrimiento trae salvación para ti, porque es a través del dolor que vas creciendo. Y quiero que sepas que cuando aceptaste el Evangelio, dice, no es solo para decir, oh Señor Jesús, gloria a Dios, no. Cuando aceptaste el Evangelio, aceptaste también caminar en la contramano de la vida. Va a haber contradicción, gente que te va a criticar, que te va a juzgar, que te va a atacar. Pero no tengas miedo. Mírame a mí. Yo no busqué el dolor y estoy preso. Entonces ustedes también. Cuando el dolor venga, no porque lo busquen, porque no busques el dolor. Huye del dolor. Pero si llega, no te desesperes, no te asustes. Dios está contigo. Qué lindos consejos prácticos del apóstol San Pablo. Levanta la cabeza, querido. El año está comenzando. La derrota no es nada definitivo para los que creen en Dios. Hay derrotas, sí, porque a veces Dios permite que fallemos, fracasemos, para reflexionar y ver dónde fallamos. Pero tú eres precioso para Dios. Te puedes levantar y este año puede ser un año glorioso, grandioso, extraordinario. Suda, trabaja, pero primero confía en Dios con todo tu corazón.